Hubo un tiempo en el que la Tierra no estaba dominada ni por humanos ni por dinosaurios. Fue la era de criaturas pequeñas en apariencia, pero enormes en presencia. Verdaderos colosos diminutos. Organismos de 6 patas, capaces de volar, deslizarse y acechar con una precisión extraordinaria. Eran auténticas máquinas biológicas. Libélulas tan grandes como aves rapaces, 100 pies tan extensos como un automóvil, escorpiones comparables en tamaño a perros de caza y arañas capaces de tejer redes tan amplias que podían retener murciélagos en pleno vuelo. Todo esto no es exageración. Existieron realmente, imponiéndose sobre el cielo, la tierra y los océanos durante cientos de millones de años. Resulta difícil imaginar cómo luciría nuestro mundo si aquellas criaturas hubieran persistido y continuado desarrollándose. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Hace más de 500 millones de años, durante el período cámbrico, la Tierra apenas comenzaba a experimentar con formas de vida complejas. En el interior del océano primitivo, seres misteriosos se desplazaban por aguas oscuras, y entre ellos había uno que hacía que los demás parecieran insignificantes. Fue conocido como Anomalocaris, cuyo nombre significa el camarón anómalo. Aunque ese nombre puede inducir a pensar en algo pequeño, la realidad es totalmente distinta. Este animal se convirtió en uno de los primeros depredadores dominantes de los mares. El Anomalocaris podía alcanzar cerca de 40 centímetros de longitud. Puede sonar modesto hoy, pero en una época en la que la mayoría de los organismos apenas superaban el tamaño de un dedo, aquello representaba a un gigante. Su anatomía recordaba a un artefacto diseñado para la cacería. Poseía 2 apéndices frontales curvados en forma de pinzas, una boca circular con placas endurecidas entrelazadas que funcionaban como una trituradora eficiente, y un par de ojos compuestos capaces de detectar movimientos mínimos bajo las aguas antiguas. Imagina un trilobite, uno de los habitantes más comunes del fondo marino, desplazándose lentamente sobre la arena. De pronto, una sombra inmensa se extiende sobre él. Anomalocaris desciende, cierra sus apéndices curvados con rapidez y lo captura sin oportunidad de huida, convertido en alimento en cuestión de segundos. Lo que hace especialmente notable al Anomalocaris no es solo su tamaño, sino su papel como precursor de la depredación organizada. Antes incluso de que existieran peces, ya había surgido la idea evolutiva de cazar, utilizando la vista para localizar, los brazos para sujetar y la boca para triturar. Por primera vez en la historia de la vida, apareció un verdadero cazador. Muchos científicos lo consideran el primer gran asesino del planeta, un emblema temprano de fuerza y selección natural. Además, Anomalocaris intrigó a los investigadores durante décadas. Su cuerpo, alargado y flexible, se impulsaba mediante una serie de aletas laterales que se movían con ondulaciones suaves, permitiéndole desplazarse con agilidad. Sus ojos compuestos contenían decenas de miles de pequeñas lentes, proporcionando una capacidad visual extraordinaria para una época tan temprana. Fue un salto evolutivo inmenso, ojos avanzados en un mundo aún primitivo. Imagina esa escena primigenia, un océano silencioso, luz filtrándose en columnas, sombras moviéndose lentamente sobre el fondo arenoso, y en medio de todo, el primer depredador auténtico, observándolo todo, eligiendo su próxima presa. Una nueva forma de poder había nacido. Bajo la luz tenue que atraviesa las aguas del Cámbrico, cientos de diminutos organismos flotan sin propósito. Desde la penumbra, Anomalocaris irrumpe como un proyectil vivo. Sus apéndices curvos se cierran sobre la presa, su cuerpo se arquea, y en un instante, ambos desaparecen entre el sedimento. Todo ocurre en segundos.
Así se estableció el primer ciclo cazador-presa en la historia de la vida. Los océanos, antes tranquilos, se transformaron en escenarios de persecuciones sin fin. La Tierra se preparaba para la llegada de criaturas aún más colosales. Cuando seres como Anomalocaris dominaron las profundidades, algunos de sus parientes comenzarían a abandonar el mar, avanzando lentamente hacia la superficie firme. Allí, con el tiempo, surgirían los escorpiones marinos gigantes, los siguientes soberanos en la escalera del dominio biológico. Tras la desaparición de Anomalocaris, la naturaleza no permitió que el trono de depredador supremo quedara vacío. Desde pequeños habitantes del lecho marino, evolucionó un nuevo linaje, cubiertos por gruesas corazas, armados con garras formidables y una mirada imperturbable, emergieron los escorpiones marinos. Entre ellos, uno se destacó como tirano absoluto: Pterigotus, el auténtico monstruo de los océanos antiguos. Hace cerca de 420 millones de años, entre el Silúrico tardío y el Devónico temprano, los mares estaban poblados por criaturas extrañas, pero ninguna igualaba a Pterigotus. Podía alcanzar hasta 2,5 metros de longitud, la estatura de un ser humano adulto. Su silueta recordaba a la de un escorpión actual, pero su tamaño hacía que cualquier comparación resultara insignificante. Su cuerpo estaba protegido por un exoesqueleto segmentado y resistente, tan rígido como una armadura, pero lo suficientemente flexible para deslizarse con velocidad, tanto en el agua como, en ocasiones breves, sobre tierra firme. Sus enormes garras, con puntas curvas como filos de gancho, eran armas diseñadas para sujetar y desgarrar. Su larga cola, semejante a un látigo, podía golpear con fuerza violenta para atacar o defenderse. Cada vez que se desplazaba, levantaba una estela turbia en el fondo marino, como el rastro dejado por una embarcación antigua en aguas tranquilas. Sus ojos eran igualmente impresionantes. Cada uno contenía miles de pequeñas lentes, otorgándole una visión casi completa del entorno. Ningún pez prehistórico podía escapar de una mirada tan precisa. Los especialistas creen que Pterigotus emboscaba. Se lanzaba con una velocidad sorprendente y atrapaba a sus víctimas con una fuerza devastadora, triturándolas enseguida. En un océano donde la mayoría de las criaturas apenas superaba unos pocos centímetros, Pterigotus era un terror absoluto. No tenía verdaderos competidores. Aunque vivía principalmente bajo el agua, podía arrastrarse brevemente sobre tierra, lo que lo convertía en un indicador temprano de un cambio mayor: la conquista del mundo terrestre. Este linaje de escorpiones marinos dio origen, con el paso del tiempo, a los escorpiones terrestres modernos. Sus descendientes conservaron la esencia de cazadores, las estrategias de emboscada y la anatomía pensada para matar. Y aunque ahora sean más pequeños, su herencia habla de un pasado titánico. Pero antes de que esto ocurriera, la vida en tierra firme estaba a punto de transformarse. La atmósfera comenzaba a enriquecerse en oxígeno, las plantas crecían hacia el cielo y el planeta se preparaba para una nueva generación de gigantes. Y entonces, los cielos se abrieron para recibir a las primeras criaturas capaces de volar. Tras los soberanos de las aguas profundas, llegó el turno de los señores del aire, insectos titánicos ante los cuales incluso Pterigotus habría tenido que retirarse. Después de millones de años en los que los océanos habían sido gobernados por depredadores como Pterigotus, el planeta comenzó a transformarse. La vegetación aumentó en tamaño, extendiéndose en enormes pantanos, mientras la atmósfera se volvía húmeda y extraordinariamente rica en oxígeno. Era el período carbonífero.
el momento en que los cielos se llenaron de vida. Los primeros amos del aire no fueron aves, sino insectos. Entre ellos, destacó una criatura que alcanzó un tamaño nunca antes visto. Meganeura, la libélula colosal, soberana absoluta del aire prehistórico. Imagina un insecto con una envergadura de 1 metro, deslizándose entre bosques formados por árboles tan altos como edificios. Sus enormes ojos reflejaban destellos azulados, y sus alas transparentes vibraban con un zumbido afilado, como cuchillas cortando el viento. Equivalente en tamaño a un águila pequeña, Meganeura representaba tanto la belleza como el terror de la naturaleza primitiva. Aunque su forma recuerda a las libélulas actuales, Meganeura era monstruosamente superior. Su cuerpo era varias veces más grande, y su musculatura era tan potente que cada batida de alas podía generar pequeñas ráfagas de viento que agitaban las copas de los árboles. Sin embargo, lo que realmente la distinguía era su capacidad de cazar. Meganeura no volaba por elegancia, volaba para matar. Sus ojos, compuestos por miles de diminutas lentes, le permitían detectar cualquier movimiento a distancia. Si un insecto, o incluso una criatura pequeña, del tamaño de una mano humana, entraba en su campo visual, Meganeura se lanzaba sobre ella a una velocidad fulminante. Sus patas, armadas como ganchos, se cerraban con precisión absoluta, dejando a la víctima sin oportunidad de huida. Muchos científicos la consideran el primer auténtico depredador del cielo. Se alimentaba de insectos menores y es posible que incluso atrapara pequeños anfibios. Con su vuelo veloz, reflejos agudos y fuerza sorprendente, ninguna otra criatura de su era podía competir con ella. Era una especie de ave de presa en un mundo donde aún no existían las aves. Una cazadora de 6 extremidades con alas que parecían forjadas para el combate. El secreto de su tamaño descomunal radica en el nivel de oxígeno atmosférico de su tiempo, cercano al 35%, casi el doble del actual. El aire tan rico en oxígeno permitió que el sistema respiratorio de los insectos, limitado por sus tráqueas, funcionara de manera mucho más eficiente. En otras palabras, Meganeura solo pudo existir porque el mundo respiraba más intensamente. Si viviera hoy, su cuerpo no podría obtener el oxígeno suficiente para sobrevivir. Mientras Meganeura dominaba las alturas, otras criaturas aladas habían abierto el camino mucho antes. Los paleodictópteros fueron los pioneros del vuelo, surcando los cielos húmedos y densos del Carbonífero. Bosques de helechos gigantes cubrían la tierra. Árboles inmensos se extendían por el horizonte, y sobre ellos, miles de seres alados se movían en silencio, marcando el nacimiento de la era aérea. Un nuevo reino había sido conquistado. En medio de aquella atmósfera espesa y húmeda, flotaban insectos de alas tan amplias como una mano humana, moviéndose lentamente a través del aire. Eran los paleodictópteros, antepasados remotos de las efímeras actuales. Para los parámetros modernos, estas criaturas eran colosales. Algunas especies alcanzaban una envergadura de casi 55 centímetros, más que el tamaño de una paloma. Sus alas, alargadas y delgadas, estaban recubiertas por escamas suaves y brillantes que reflejaban la luz con tonalidades iridiscentes. Su vuelo pausado les daba la apariencia de espectros deslizándose entre los altos árboles. A pesar de su tamaño y elegancia, paleodictópteros no eran cazadores como Meganeura. Eran criaturas tranquilas, de hábitos alimenticios suaves. Se nutrían principalmente de polen, esporas y la savia de las primeras gimnospermas, los árboles primitivos que dominaban la superficie terrestre durante aquella era. Con piezas bucales adaptadas para perforar cortezas y absorber líquidos, desempeñaron un papel ecológico fundamental.
fueron algunos de los primeros polinizadores del planeta. Los registros fósiles revelan que estos insectos gigantes constituían una de las presas favoritas de Meganeura. Puede imaginarse el escenario: una libélula gigantesca surcando el cielo, sus alas generando ráfagas de aire, mientras enormes efímeras se agitaban torpemente intentando escapar. Frente a la precisión y rapidez de la cazadora, pocas lograban sobrevivir. Una característica sorprendente de paleodictópteros era que poseían 3 pares de alas, no 2. El par adicional, ubicado en la parte frontal del tórax, no se utilizaba para propulsarse, sino para darle estabilidad y control en pleno vuelo. Esta estructura única los convierte en algunos de los primeros voladores verdaderos en la historia de la vida, ancestros de todas las criaturas de alas delgadas que vendrían después: libélulas, mariposas y efímeras. Sin embargo, su apogeo no duraría para siempre. Al final del período carbonífero y durante el inicio del Pérmico, el clima comenzó a cambiar. Los pantanos se secaron, los bosques densos desaparecieron y con ellos las fuentes de alimento esenciales. Sus cuerpos se hicieron cada vez más pequeños, hasta reducirse a solo unos pocos centímetros y finalmente desaparecer de los registros evolutivos. Mientras los cielos pertenecían a las criaturas aladas, el suelo bajo los bosques húmedos era dominio de los organismos reptantes. En ese entorno oscuro vivía una criatura acorazada, alargada y segmentada, con decenas de patas moviéndose en sincronía a través de la hojarasca en descomposición. Era Eufoberia, el enorme ciempiés que una vez reinó sobre el suelo del Carbonífero. A primera vista, Eufoberia tenía un parecido notable con los ciempiés actuales: cuerpo dividido en numerosos segmentos, un par de patas por cada uno, antenas largas y espinas defensivas a lo largo del dorso. La diferencia estaba en la escala. Mientras la mayoría de los ciempiés modernos rara vez superan los 25 centímetros, Eufoberia podía alcanzar los 30 centímetros y en algunas especies incluso superar el medio metro. Imagina caminar entre la vegetación húmeda y ver una criatura de ese tamaño desplazándose rápidamente entre tus pies. La impresión sería inquietante. Eufoberia vivía entre capas de hojas caídas, troncos húmedos y musgo espeso. Era una depredadora veloz, capaz de lanzarse sobre su presa con garras venenosas, listas para paralizar. Se cree que se alimentaba de insectos pequeños, larvas y anfibios jóvenes. Para los ecosistemas forestales de su tiempo, Eufoberia representó uno de los primeros depredadores intermedios. No era la soberana absoluta, pero sí un auténtico terror para todo lo que fuera más pequeño que ella. Su estructura corporal compleja y su tamaño la convierten en un testimonio viviente de un mundo antiguo, húmedo, silencioso y lleno de criaturas colosales. Los registros fósiles indican que cada sección del cuerpo no solo exhibía espinas, sino también resistentes crestas óseas que reforzaban su protección. Algunos ejemplares incluso mostraban un matiz brillante, casi metálico, que reflejaba la luz entre los claros del bosque y funcionaba tanto como blindaje como mecanismo de camuflaje. Su cuerpo alargado y flexible, junto a decenas de pequeñas extremidades, le permitían desplazarse con rapidez sobre terrenos irregulares, casi como un diminuto tanque viviente. Sin embargo, pese a su apariencia intimidante, Eufibia no era una depredadora feroz. Su veneno tenía la potencia justa para inmovilizar criaturas pequeñas, pero no representaba un verdadero peligro para animales de mayor tamaño. Cuando percibía una amenaza, se enrollaba formando una espiral compacta, ocultando la cabeza en el centro
y presentando hacia afuera su armadura punzante. Es una táctica de defensa que todavía conservan muchos milpies actuales. Puede decirse que Eufibia fue uno de los primeros modelos evolutivos en combinar movilidad y protección, una estrategia que ha demostrado ser eficaz durante cientos de millones de años. Simeganura dominaba los cielos, y Eufaberia se desplazaba como dueña del suelo. Bajo la neblina y la luz pálida del Carbonífero existía otra presencia que imponía silencio. Una criatura que recorría el bosque con un aire de amenaza inconfundible. Con casi 70 centímetros de largo, grandes pinzas curvadas y una cola cargada de veneno. Pulmonos scorpius, el escorpión gigante prehistórico, representaba la materialización del temor. Los fósiles hallados en Escocia señalan que vivió a inicios del período Carbonífero, hace aproximadamente 330 millones de años. Con más de 28 pulgadas de longitud, fue uno de los escorpiones más grandes que han habitado la Tierra. Su anatomía era muy similar a la de los escorpiones actuales, salvo por su enorme tamaño y una diferencia notable. Sus ojos estaban excepcionalmente desarrollados. Esto llevó a los investigadores a concluir que Pulmonos scorpius era un cazador visual, no tanto dependiente de las vibraciones del suelo como sus descendientes modernos. Era un depredador activo, capaz de localizar y perseguir a sus presas, empleando sus ágiles pinzas y el aguijón venenoso de su cola. Aunque no se conoce con precisión la potencia de su veneno, la naturaleza ofrece una pista. En los escorpiones, las pinzas pequeñas y las colas más robustas suelen asociarse con venenos más fuertes. Pulmonos scorpius, con pinzas relativamente finas y un aguijón pesado, probablemente podía matar con una sola picadura. Su dieta habría incluido grandes insectos, anfibios jóvenes e incluso milpies gigantes como Eufibia. Una vez inmovilizada la presa, la sujetaba con fuerza y la trituraba con piezas bucales afiladas, completando toda la caza en silencio. A pesar de su imagen aterradora, Pulmonos scorpius no fue invencible. Su mayor amenaza vino del clima. A medida que los niveles de oxígeno descendieron y la Tierra se volvió más seca, su cuerpo de gran tamaño pasó de ser una ventaja evolutiva a un obstáculo. Su sistema respiratorio, basado en tubos de aire, no podía sostener organismos gigantes en un entorno con menos oxígeno. Con el tiempo, este cambio provocó su desaparición y favoreció la aparición de escorpiones más pequeños y mejor adaptados. Resulta aún más notable que Pulmonos scorpius pudo haber sido uno de los primeros escorpiones completamente terrestres. Contaba con pulmones en libro, un tipo primitivo de órgano respiratorio que le permitía absorber oxígeno directamente del aire. Con esto, formó un enlace clave entre los antiguos escorpiones marinos y las especies futuras plenamente adaptadas a la vida en tierra. Mientras criaturas enormes aún gobernaban los mares ancestrales, en la superficie se levantaba otro dominio. Era un mundo de bosques densos y pantanos interminables, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Y en ese escenario, la criatura dominante no era un dinosaurio ni un reptil, sino un ciempiés gigantesco, largo como un automóvil. Su nombre era Arthropleura, cuyo significado es cuerpo articulado, un término que encaja perfectamente con su estructura y con el dominio que los artrópodos ejercieron durante el período Carbonífero hace más de 300 millones de años. Arthropleura fue el mayor invertebrado terrestre que existió, alcanzando hasta 2,7 metros de largo y alrededor de 50 kilogramos de peso. Su cuerpo estaba formado por numerosos segmentos, y cada uno poseía un par de patas, sumando cerca de 30 pares que se movían de forma coordinada para impulsar
a este coloso a través de los densos bosques de la época. A pesar de su aspecto imponente, Arthropleura no era un depredador. Los fósiles mejor conservados muestran restos de esporas de helechos en su interior, señalando que su alimentación consistía en hojas caídas, musgo y brotes tiernos. Era un gigante tranquilo que se desplazaba sin prisa entre los troncos húmedos. Sin embargo, su naturaleza pacífica no implicaba fragilidad. Todo su cuerpo estaba protegido por gruesas placas de quitina, superpuestas como una armadura. Este exoesqueleto lo resguardaba tanto de impactos como de cualquier criatura que intentara atacarlo. Ninguno de los anfibios o insectos del entorno tenía la fuerza necesaria para atravesar tal defensa.